A continuación, nos hablará el doctor Juan Agustín Mancebo Roca, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete. Su tema, las memorias de Dios, crisis y conversión en Giovanni Papini. Buenos días. En primer lugar, pues agradecer al Comité Científico del Congreso que podamos estar, que estemos hoy aquí, que creo que es una situación absolutamente excepcional y supongo que habrán hecho un esfuerzo extraordinario para que se pueda desarrollar el Congreso, ¿no? Entonces, por un lado, creo que me gustaría reiterarlo, ¿no? El planteamiento que hago yo o la propuesta se llama Las Memorias de Dios. Las Memorias de Dios fue un libro de Giovanni Papini que escribió en 1911, un libro extraño, un libro que además el propio Papini luego pues dejó que se reimprimiera 3 veces, pero fue un libro que, digamos, puede suponer, o supone de hecho, el punto álgido de su periodo de increencia, ¿no? Porque claro, realmente Papini, pues evidentemente, pues está reconocido como uno de los escritores católicos más importantes del siglo XX, pero él tuvo una tuvo un ateísmo militante, porque además, pues él se inicia, digamos, en lo que es la filosofía del pragmatismo, del positivismo, pone en duda, además, de hecho, ahora lo veremos, ¿no? Prácticamente los primeros años de su vida fueron no solo de un ateísmo militante, sino de ataques continuos a la religión. Y, un poco haciendo una relectura de los libros anteriores y, también la suerte de tener a Javier Pérez Castillo precediéndome, porque, pues un poco esta ponencia pues es, digamos, la precuela cinematográfica de la ponencia que presentó el año pasado, ¿no? Sobre Papini y el diablo, ¿no? Y historia de Cristo, etcétera, ¿no? Y un poco después de la lectura, porque además los libros de Papini de esta época son los menos conocidos, ¿no? Un poco, trayendo a colación pues, las famosas obras completas, que no son completas, sino unas obras selectas que hizo Aguilar. Pero, por ejemplo, pues hay libros muy importantes que desaparecen, ¿no? De hecho, casi podríamos decir que el itinerario ideológico de Papini de alguna manera se prepara por sus, digamos, revisores, ¿no? Y estas partes, que además son las más polémicas, las más controvertidas, se evitan, ¿no? De hecho, pues un poco también en las lecturas, sobre todo en los años 60, 70, pues se habla muy mal de la época del pragmatismo, se habla muy mal de la época también de la época futurista, que además es donde aparece con mayor tensión esa idea de Dios, ¿no? Esa idea de un escritor que descree, pero que habla como si fuera un creyente, ¿eh? Esto es algo también paradigmático, ¿no? Dentro de Papini, ¿no? Además es muy militante, pero él siempre está inquiriendo, preguntándose, buscando, ¿eh? Además hay una lucha interior, hay digamos, pues una lucha dramática, ¿no? Porque Papini siempre fue un hombre, pues también un poco a colación, ¿no? de la intervención anterior, pues que sufría mucho y al final de su vida también tiene unos sufrimientos horribles, ¿no? Y pues ahí justifica su cristianismo, ¿no? Y digamos que un poco la metáfora de todo esto, que este sería un poco el esquema del trabajo. Y ¿por qué es reconocido Papini? Pues Papini, pues ahí tenemos sus libros, evidentemente, post-conversión. Además, un poco la idea es que realmente se convierte en 1919, pero no lo hace público hasta 1921, que es cuando publica la historia de Cristo. O sea, él realmente pues ya... Por eso un poco la idea, ubicamos 1921 pues como una, digamos, fecha concreta en la que él... De hecho, además es muy interesante porque hay gente que piensa que era una broma. Gente... colegas suyos dicen, no me he convertido al cristianismo, y dice, al catolicismo es imposible, ¿no? Se trata de una broma, se trata de una boutade más de Papini, ¿no? Además que tiene pues una trayectoria y pues evidentemente pues era verdad, ¿no?
¿verdad? Y además digo que era para mucha gente, pues él había, como digo, había tenido una experiencia futurista también muy compleja, ¿no? Y bueno, pues digamos, aquí podemos condensar, ¿no?, en la historia de Cristo, en las cartas al imaginario Papa Celestino y, por supuesto, al diablo, de lo cual ya se habló, ¿no? Entonces, bueno, pues el hombre que no aceptaba el mundo, porque, bueno, Papini es un personaje que nace en una familia también libre pensadora. Su madre lo bautiza en secreto, porque su padre, evidentemente, no quería saber nada de eso. De hecho, las primeras lecturas de Papini son siempre lecturas también sobre, bueno, ateas, ¿no? De hecho, su padre le exime de la educación religiosa. Él, además, tiene un texto, además, lo tiene en un par de libros, o 3 o 4 libros, también en Segunda Nashitá, y decía, bueno, pues yo salía con un judío, y además se llama el capítulo El judío y yo, no salíamos porque mi padre no quería que fuéramos a clase, ¿no?, de religión, y además a mí me extrañaba porque decía, bueno, pues ¿por qué no podemos ir a una clase donde se honra al padre, ¿no? Es decir, esa idea también, eso está muy presente en ese Papini, que también tiene mucho conflicto interior, sobre todo con su infancia, ¿no? Él dice, por ejemplo, yo no he sido un niño, no tuve niñez, ¿no? Él es un personaje que además permanece aislado, que no juega con otros muchachos, que además él está obsesionado con la lectura, ¿no? Esta idea, además, muy interesante, mis referentes son solo literarios, solo me acuerdo de mis libros, los libros que, por ejemplo, podía recoger en el canasto. Y claro, esa idea también, por ejemplo, él apunta a la lúgubre pareja fraterna del hombre y el mono, apuntado por la teoría de la evolución de Darwin. Esto, evidentemente, pues en la Florencia de finales del siglo XIX, una Florencia, como toda Italia, pues netamente católica, ¿no? También en Papini, y ahí está con Ardengo Soffici, que bueno, pues probablemente también es otro personaje nuclear en su vida, él lo llamaba su hermano, al cual le hace pues esas confesiones también sobre, bueno, pues su itinerario religioso, sus dudas de fe, a mediados, ¿no? Porque al principio, pues evidentemente, como hemos repetido, pues era un furibundo ateo, ¿no? Bueno, también la idea de la soledad, que es muy importante en Papini. Papini compone, además, de hecho, él se convierte realmente, bueno, pues él es un florentino. Siempre hemos pensado que Papini, pues, es un florentino per se, pero bueno, realmente él se convierte al catolicismo en Bulciano, ¿no? Bulciano es una pequeña aldea donde era originaria su mujer, donde escribe la historia de Cristo y donde él reconoce que se aleja de las velidades filosóficas, ¿eh? Y esto, bueno, pues ya tiene que ver pues, con la fase siguiente, ¿no?, la de las primeras iluminaciones. Es decir, Papini se considera ateo desde 1896 hasta 1907, aunque es una fecha también, digamos, que no se puede cerrar. ¿Por qué 1907? Porque él se casa. Esta idea también se casa. Su mujer le dice que no se quiere casar por lo civil. Y Papini lo que hace es volver a estudiar los evangelios, volver a estudiar los libros religiosos, y dice, en concreto, inicié un retorno, o mejor, una voluntad de volver al evangelio y a Dios, ¿no? Es decir, incluso cuando él se casa, pero esto ya lo cuenta en Segunda Nashitá, que es un libro posterior, es un libro donde él realmente habla de su nacimiento espiritual, ¿eh? Dice, bueno, pues dice, por primera vez en el crepúsculo de un desolado domingo de agosto me pareció sentir la voz tonante, en la voz tonante del órgano la llamada de Dios, ¿no? Esto es un señor que es un pragmático, que es como digo, un ateo furibundo, que además ha defendido el pragmatismo como un único sistema filosófico válido. Bueno, pues hay con esa idea primero de la familia y de acercarse al Evangelio. Luego él publica El crepúsculo de los filósofos, que también se publica en 1906 concretamente, pero donde ya pone en duda, o hay algunas dudas sobre el sistema filosófico fundamentalmente de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, Schopenhauer, que era un poco realmente quien había creado ese armazón, llamémosle, ideológico. E incluso, además, en 1908 publica un artículo muy interesante que se llama La religión se sostiene por sí misma, donde, que está recogido en este otro libro que se llama Polémicas religiosas,
que es un libro que se publica en 1914, pero es el primer artículo en el cual defiende la religión. O sea, es una cosa también muy curiosa, o sea, el de un escritor que se presenta públicamente, que dice, yo no creo, pero sin embargo empieza a ver los valores de la religión y empieza a tener esa contradicción entre lo racional y lo espiritual, ¿no? De hecho, en 1908 también él traza ya por primera vez la idea del juicio universal, ¿eh? O sea, es decir, también un personaje que se presenta de nuevo pues como la increencia. Él habla de crear también una obra, pero un poco en este sentido yo creo que está más cerca de pensar como sus grandes referentes, como por ejemplo Dante Alighieri, ¿no? Realmente, pues, que es un personaje que a él también le fascina, ¿no? Bien, la siguiente época yo la he titulado, todavía no está terminado, ¿no? El abismo, que es cuando escribe las famosas memorias las famosas. Libro desconocido, libro extraño, libro también furibundo, donde además es un libro muy interesante porque realmente, el que habla es Dios. Las memorias de Dios, Dios hace su propia autobiografía por boca de Papini, ¿no? Es un libro extrañísimo. De hecho, es un libro donde Dios aparece enfurecido, donde Dios ataca a los hombres. Luego, por ejemplo, pues dice cosas como, dice, yo no tengo hijos, ¿no? O sea, Dios niega, en palabras de Papini, pues a Jesús de Nazaret, niega a la Virgen, es una cosa tremenda, ¿no? Dice, yo no tengo hijos y ese Jesús a quien llamáis hijo mío podrá ser todo lo más un pupilo adoptivo, un emisario terrestre y nada más. Y ya os he dicho que ni eso era, ¿no? Y luego además también critica a los hombres porque dice, pues todos los presuntos emisarios que yo he enviado los habéis tratado muy mal, ¿no? A Jesús, a Moisés, etcétera, ¿no? Habla desde la perspectiva de un Dios creado por los hombres, ¿no? Esto es una idea muy interesante. Habla también del sufrimiento del mundo y dice que, que los hombres son pecadores como también él mismo, o sea, el mismo Dios se considera pecador, ¿no? Como digo, es un libro extraño. Dice, vosotros sois mis víctimas, ¿no? Es una cosa como... y aparte, por ejemplo, también critica, que esto está dentro de la dinámica de Papini, por ejemplo, cuando dice, los hombres cuando rezan negocian conmigo, ¿no? Es decir, me piden cosas, pero realmente se están pidiendo cosas para ellos, ¿no? O sea, es un Dios humano, es un Dios rabioso, es un Dios que no entiende el perdón, ¿no? Es una idea... y aquí está, por ejemplo, la curiosa y la edición que hemos utilizado para trabajar, que es la de Cipriano Rivas Serif, que se publicó en Biblioteca Nueva en Madrid en 1927, y otra edición de la editorial argentina Tor, ¿no? Un libro, como digo, muy interesante, es un libro muy extraño, ¿no? De hecho, Papini, repito, lo permitió que se reimprimiera 3 veces más. En 1918 fue la última, es decir, ya cuando está convirtiéndose, ya dijo que no se volviera a imprimir. Y de hecho no aparece más, aparece, pues hay ediciones por ahí antiguas, pero no hay ediciones nuevas, ¿no? Es una cosa... Pero es un libro también paradigmático. El hombre finito, el hombre acabado, que sería el siguiente libro también, donde marca esa pauta de su increencia más acentuada, donde, por ejemplo, pues él dice cosas, como dice, yo soy el nihilista perfecto, no creo en nada, soy el perfecto escéptico, no creo ya en nada, repite, el ateo perfecto y definitivo. El ateo que no se arrodilla ni siquiera delante de las creencias laicas, racionales, filosóficas y humanitarias que han ocupado neciamente el puesto de las creencias antiguas, ¿no? O sea, es también... Pero de hecho, Un hombre acabado es un libro que acaba diciendo que él no está acabado, es decir, pero que tiene que seguir escribiendo y que tiene que seguir trabajando. Entonces vuelve a plantear de nuevo esa especie de relación con la trascendencia. O sea, es decir, no creo, pero sí que creo, ¿no? Porque estoy buscando la verdad, ¿no? Esa idea en Papini es muy importante. Incluso, la segunda parte de esas experiencias que él tiene también pues radicales fueron con su participación en el futurismo italiano, ¿no? Que además es muy breve, son 2 años, pero él va a publicar, por ejemplo, en La Cerva, la revista florentina que dirige, publica también un artículo que fue muy polémico, que se llama Jesús Pecador, que además también él luego
abomina de él, ¿no? Dice, bueno, esto ha sido, y ahora veremos por qué, ¿no? Tiene también unas... él realmente, y por eso decía antes que esa idea de... Él participa en las Serate futuristas y participa en contra Florencia futurista, y sobre todo en este artículo, bueno, esta performance que se llama Contra Roma y contra Benedetto Croce, donde realmente pues hay aquí sí que hay de nuevo, pues esa especie de ataque otra vez contra la religión, ataque contra la trascendencia, y ellos reivindican el hombre nuevo como un hombre que no cree. De hecho, bueno, pues tiene aquí alguna subrayado. Además, también es muy interesante porque, digamos que una de las cosas que aparece en el artículo es esa idea, por ejemplo, de los futuristas y del propio Papini, antirreligiosa, pero luego termina siendo completamente religiosa. Ellos tienen un periplo ideológico que termina, bueno, pues con los futuristas hablando del arte sagrado futurista, del aeropoema de Jesús, y Papini pues volviendo al tema de la historia de Cristo, etcétera, y bueno, pues del juicio universal, ¿no? Él dice que el hombre concretamente en este manifiesto, dice: el hombre sin religión de ninguna clase se siente solo y la soledad no la soportan sino los fuertes. La mayoría de los hombres son débiles y temerosos. Es hora de que se alce el hombre solo, el hombre que sabe caminar por sí mismo, el hombre que no tiene necesidad de promesas ni de ser confortado, y que se quite de alrededor a todos los sacristanes de los diversos absolutos, ¿no? O sea, además, de hecho, Papini, además retratado por Soffici y por Carrà, que por cierto Carrà también inicia es también curiosísimo, ¿no? Se marcha de la radicalidad de la vanguardia de nuevo a los valori plastici, a Paolo Uccello, a la vuelta al pasado. Bueno, esta es una imagen que me interesa también para hablar porque Papini, por ejemplo, se convierte en un gran defensor de la guerra. Esto es una idea. Además, él publica un libro que se llama La paga del sábado, donde dice que hay que intervenir, que además él va a alistarse a Florencia y a Roma, y claro, como era un miope, bueno, estaba medio ciego, pues no le dejaron, pero él además decía, no, yo quiero ir a la guerra. Claro, además él lo defendió con una vehemencia extraordinaria, no quiero ir, no me dejan, tal. De hecho, además, es muy interesante este cuadro porque es un cuadro de un artista que él habla mucho, que fue también muy amigo suyo, Primo Conti, donde precisamente están los archivos de Giovanni Papini en Florencia, que la Fondazione Primo Conti, que está en Fiesole, bueno, al ladito de Florencia. Y, de hecho, bueno, pues un poco resume esa idea, que es la idea que realmente, y bueno, y termino además con este también libro estupendo que se llama Experiencia Futurista, que es cuando él ya está convirtiéndose también en ese proceso y ya empieza a descreer. Además, en Papini es muy interesante porque él es un escritor retrospectivo, ¿no? Él siempre vuelve sobre sus pasos, vuelve sobre mi experiencia futurista, vuelvo sobre mi conversión en Segunda Nascita, ordeno el presente a partir del pasado, ¿no? Esto es algo muy extraño en un escritor. Además, esto es un libro que a mí me parece fascinante porque, bueno, pues él dice, bueno, estuve... porque él dice, me convertí al futurismo, ¿no? Y luego me he convertido al cristianismo, ¿no? Él va teniendo pequeñas conversiones, y bueno, ese es un libro, como digo, interesante también, además que, por cierto, aparece tan curiosamente en sus obras completas, ¿no? El tema de la conversión y por qué es importante, vuelvo un poco pues a La paga del sábado. Bueno, él también publica muchos artículos, Edor de Cristianuchos, Existen católicos, Contesto a Benedicto. O sea, él siempre mantiene una polémica también con la Iglesia Católica. De hecho, incluso cuando él se convierte lo sigue haciendo, ¿no? Y el tema de la conversión, que bueno, tiene que ver con, digamos, cuando pues, se da cuenta de que la guerra se ha convertido en, bueno, pues una especie de, bueno, pues él lo llama la matanza de sueños definitiva, ¿no? Es decir, él se da cuenta de que eso no tiene fuste, que realmente ha fracasado el ser humano, y él empieza ya a vislumbrar el camino definitivo a su conversión, ¿no? Dice, bueno, o sea, él quiere buscar una verdad. Y él, por ejemplo, pues ya habla por ejemplo, él habla también en una parte, también en otro libro, dice, en el cielo que nadie contempla, donde no hay nada y donde no existe más que el silencio de una insoportable ausencia, ¿no? Esto estamos en 1916, ¿no? En 1918 ya
escribe al padre Angelini, o sea, tiene conversaciones con sacerdotes, y dice que siempre en el fondo he sido un místico. Dice, pero ahora me estoy convirtiendo. Y no solamente en teoría, sino en un cristiano, 1918. ¿no? Y bueno, realmente la conversión absoluta es 1919, la guerra por una parte, la influencia de su mujer, además de hecho él luego, no tenemos tiempo, pero él habla de la comunión de sus hijas, o sea, él tiene, digamos, un recorrido muy interesante. Y también, bueno, pues ese ansia del absoluto. Él dice, bueno, realmente todo mi sistema filosófico ha fallado y lo único que me queda es Dios, ¿no? Entonces él se convierte y porque él decía que, bueno, pues, y bueno, luego justifica también un poco todo esto, ¿no? Y decía, bueno, la negación de Dios era la afirmación mía, pero realmente, pues, he fracasado y tengo que entregarme a Dios, ¿no? Incluso, y ya para cerrar, porque no les quiero aburrir, dice, bueno, en 1920, porque ya, claro, él se tiene que empezar a justificar, ¿no? O sea, justifica claro, a los amigos, etcétera, que no entienden muy bien esa conversión, y dice, bueno, acusan de que toda su obra anterior es una obra escrita bajo la dictadura del demonio, ¿no? Y entonces él dice, ¿no te parece que en ella, en mi obra, se lee, cuando se sabe leer, sobre una aspiración al absoluto y a lo infinito, una intolerancia ante las imbecilidades comunes burguesas, filisteas y fariseas, y un deseo anhelante de luz, certeza, elevación espiritual y liberación de la materia y el mal? Pues nada más, muchas gracias.